Hola amigos, qué bueno es poder estar otra vez aquí, llegando a donde usted se encuentre, en su lugar de trabajo, de descanso, en su casa, y tener la oportunidad de unos minutos estudiar, aprender un poquitico de cómo es esto de interpretar correctamente la Biblia, la palabra de Dios. Ya hemos visto algunos puntos, 3 para ser específicos, 7 de las 7 pautas de cómo interpretar correctamente la palabra del Señor. Vamos a tocar el punto número 4, y es que necesitamos interpretar correctamente el momento histórico. Históricamente hablando, hay que saber interpretar. Debemos tener en cuenta el trasfondo histórico, la geografía, las regiones donde se están hablando, el momento político, social, económico, la cultura, las costumbres, el momento del libro que se está leyendo. No es lo mismo hablar desde un palacio donde hay tiempo de paz que hablar de un palacio donde hay tiempo de guerra. No es lo mismo hablar en un palacio y hablar en el campo. No es lo mismo hablar bajo cautividad que hablar bajo un momento de esparcimiento y de bendición. Entonces, eso es muy importante para tener completa la escenografía de lo que se está hablando. Cuando hablamos de esto en el punto de vista escatológico y profético, pues hay que entender que muchas de esas profecías, por ejemplo, fueron dadas en Egipto. Y cuando hablo de profecías, no solamente estoy hablando de los tiempos futuros de hoy, 2020 en adelante, sino de cosas que se hablaron desde el Antiguo Testamento que apuntaban hasta Cristo y también apuntando al día de hoy. Muchas de las profecías vinieron en el imperio egipcio como dominio sobre Israel. Otras fueron dadas bajo el imperio babilónico, otras bajo los medos y los persas, otro bajo el imperio griego y finalmente bajo el imperio romano. Fueron muchas de esas profecías. Muchas profecías fueron dadas a ciudades grandes, ya metrópolis consolidadas, y otras en aldeas, en poblaciones muy pequeñas, muy humildes. Una cosa es hablar, por ejemplo, del contexto de Corinto, y otra es hablar del contexto de Jerusalén. Es muy diferente. Una cosa es leer y estudiar primera y segunda carta a los Corintios, y otra cosa es hablar en lo que se escribió en Israel como tal, por ejemplo. Hablemos de unos ejemplos para que podamos darle vida a este punto. El primer ejemplo que quiero hablarte tiene que ver con la costumbre del hombre cubrirse la cabeza o no cubrirse la cabeza. Por ejemplo, hasta el día de hoy los israelitas cubren su cabeza para poder orar. En Corinto no era bien visto el cubrirse la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O nos cubrimos o no nos cubrimos? ¿Estamos leyendo hacia los corintios o el concepto de vista de los corintios, o estamos hablando del concepto judío? Yo personalmente no me cubro la cabeza. Pero bueno, sigamos hablando de estas cosas bien interesantes para evitar interpretaciones equivocadas. El segundo punto que quisiera tocar, por ejemplo, es estudiemos dos ciudades, Tesalónica y Corinto. Me gusta traerle mucha claridad en este momento. Cuando nosotros miramos a los de Macedonia, refiriéndonos a la gente de los tesalonicenses, pues ellos habían recibido muy bien el mensaje de la resurrección. Lo asimilaron, lo comprendieron y lo comprendieron con más facilidad. En cambio, los de Corinto, ese punto le costó. Y por eso el apóstol Pablo se toma el trabajo de hablar una y otra vez, escribiendo acerca de este punto de la resurrección. ¿Nota usted entonces la diferencia? Y mire que la diferencia entre Tesalónica y Corinto, si nos fuéramos hoy por esas tierras, por la avenida, por la E75, estaríamos en 5 horas y unas cuantas horas más. Estamos hablando cerca de unos 570 kilómetros de distancia, diferencia. Ahora, estamos hablando de esta población. Ahora imagínense la diferencia que puede haber, no solamente en geografía, sino también en el
tiempo. Ya empieza usted a notar. Un ejemplo que quiero hablarle con respecto. El cabello. Sigamos hablando del cabello. El pelo largo. Para el hombre en Israel tener el cabello largo es una honra. Sin embargo, para la gente de Corinto, el hombre tener el cabello largo era una deshonra. ¿Ya nota usted la diferencia? Otra cosa que podemos estar hablando, otro ejemplo. Me gusta este. Hablemos de la Navidad. ¿Me parece? ¿Cuántos puntos doctrinales no hay de diferencia con respecto a la Navidad? Lo primero que tenemos que entender es que la Navidad es un evento judío, hebreo. Ocurrió en el pueblo de Israel, con el nacimiento de un hombre que iba a nacer en esa tierra, por lo tanto iba a ser hebreo. Es un contexto judío, con pastores judíos. Vienen gente de otras tierras, unos sabios que vienen de Oriente. Ok. Es un momento que nace bajo el parámetro de la ley. Están viviendo ellos, el pueblo de Israel todavía está bajo la ley. Además, los primeros años de Jesús y hasta la muerte de Jesús y unos años después de la muerte de Jesús, todavía está en vigencia la ley para el pueblo judío, pero ahora con la muerte de Cristo y con el mensaje de Cristo y el evangelio de Cristo, entonces se da apertura a una nueva etapa que es la gracia, y hay que entonces saber interpretar con respecto a esto. Pero hablamos que viene un Salvador que nace en Israel, pero no iba a ser solamente un Salvador para los judíos, sino para toda la humanidad. Entonces tiene trascendencia a toda la humanidad, y ahora eso trasciende hasta nuestros días también, el periodo de la Navidad. Los judíos, muchos no han aceptado a Cristo como el Señor. Para ellos este nacimiento es un hombre judío más que nació. Pero hoy en Occidente, por ejemplo, nosotros miramos cómo se celebra la Navidad. Hoy nosotros adornamos nuestras casas. Nosotros decoramos con arbolitos, con luces y una cantidad de cosas. Incluso el personaje principal ya no es el nacimiento de Jesús, sino es un viejito vestido de rojo, con una barba blanca, que anda con un trineo. Desde el polo se viene para toda la humanidad y reparte regalos a los niños que se portaron bien y que hicieron una buena carta. Esa es cómo se distorsiona, y el comercio entra a su mano también, y entonces Navidad es símbolo de fiesta, parranda, todo lo que ocurre. Distorsionar el concepto. Hablemos de otro concepto, Pascua. Quiero tocar este. Cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando de un acontecimiento que se marca para el pueblo judío, la primera luna nueva que se manifiesta en el inicio de la primavera. Entonces es una festividad donde se conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, y donde un sacrificio de un cordero y todo lo que usted conoce, la sangre pintando las puertas y los dinteles y el ángel de la muerte, y la celebración de la Pascua como tal y la comida que se hace. Ahora es una celebración judía, y algunos después le añadieron algunos elementos en la comida para poder representar todo lo que pasaba. El huevo duro que simboliza el corazón duro de Faraón, las hierbas amargas, la amargura que tuvo, y todo lo que representa esta comida para la Pascua, a la celebración de la Pascua. Okay. Nosotros entonces entendimos que el cordero pascual no era el cordero que se iban a comer o que se comieron los judíos en su momento ahí en Egipto en la esclavitud, sino que hay un cordero pascual que quitaría el pecado del mundo. Ya no iba a cubrir los pecados, ahora iba a quitar, que es muy diferente. Y este habla de la obra de redención y expiación de Cristo Jesús, y Él es nuestra Pascua. Sin embargo, hoy en día, ¿cómo se celebra la Pascua? Mucha gente en diciembre se saluda y desea felices Pascuas en diciembre, cosa que está fuera del contexto del tiempo, porque la Pascua se celebraría en la primera luna de primavera. En algunos años es marzo, otros en abril, y por eso es que hoy en día ya no se llama Pascua, sino Semana Santa se llama. Algunos ya se mofan de ese término, y entonces la Semana Santa es viajes, aprovechar las vacaciones, bronceo, ir a tomar, las fincas, la familia, descanso. Eso es Semana Santa, eso es la Pascua. Otros lo celebran
Y aquí en Estados Unidos es muy tradicional que los huevitos que se pintan y es un conejo y hay una celebración con respecto al huevo de chocolate y es totalmente distorsionado el concepto Pascua. ¿Nota usted cómo entonces es necesario interpretar correctamente la historia, lo que está pasando? Quiero finalizar con esto. Mateo capítulo 24 y 25, donde Jesús está hablando de los tiempos finales. Los discípulos le dicen, bueno, ¿cuándo va a ser el acontecimiento de esto? Y habla del templo, y habla de una cantidad de elementos que son netamente judíos, donde en ese periodo de la historia no se está hablando, o lo que Jesús está narrando allí, no es periodo de arrebatamiento. No. Todas las señales que se están marcando ahí no están apuntando al arrebatamiento. Todas esas señales que están allí están apuntando hacia la segunda venida de Cristo, que es posterior. Por lo tanto, cuando usted lee Mateo capítulo 24, 25, no puede asimilar que eso es para estos días, porque todavía no ha habido el arrebatamiento. Primero tiene que venir un arrebatamiento. Y después de un proceso, ahí sí se va a venir el cumplimiento de lo que Jesús habló en capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, y todas las señales que están hablando antes del fin, no antes del arrebatamiento. Eso es importante comprender. Les dejo por allí, no quiero extender más, se me fue el tiempo. Quiero despedirme, que Dios los guarde y los bendiga, y nos vemos en el próximo video. No te desesperes, que vamos para el próximo punto.